Hermanos y hermanas, sean nuevamente todos bienvenidos a esta celebración de domingo. Saludamos muy afectuosamente también a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación a lo largo de nuestro país, incluso traspasando sus fronteras. Hoy celebramos como iglesia el domingo de Pentecostés. 50 días han transcurrido desde la Pascua y la promesa de Jesús se cumple. Nos envía el Espíritu Santo. Además, hoy, con la solemnidad de Pentecostés, concluimos el tiempo pascual para dar paso desde el día de mañana al tiempo ordinario. Estos días ha resonado en nuestras asambleas litúrgicas la petición: ven Espíritu Santo. Sabemos que con su presencia y ayuda las cosas son diferentes. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Es el Espíritu Santo que nos anima y envía a la misión. Es el Espíritu Santo que nos regala valentía frente a las dificultades y adversidades. Es el Espíritu Santo que nos permite vivir nuestra relación paternal con Dios. En suma, es el Espíritu Santo que da sentido a toda nuestra vida. Los textos de hoy nos ayudan a comprender aquello que hasta ahora hemos dicho. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relata un acontecimiento, el de Pentecostés. Dice el texto: al llegar el día de Pentecostés. Era una fiesta judía en la que se celebraba la acción de gracias por la cosecha recogida. Poco a poco también se añadió otro sentido, que fue parte de la historia del pueblo de Israel: recordar la alianza en el monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. Cierto que Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiere darle un nuevo sentido, un sentido cristiano. Además, debemos decirlo, es un acontecimiento que no solo lo debemos vivir separadamente de otros dos, que es la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos, ya que son Jesús resucitado, que después de retornar al Padre, quienes nos envían hoy el Espíritu Santo. Otro aspecto que vale la pena remarcar es aquello que producirá la venida del Espíritu Santo. Dice el texto: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Y continúa el relato diciendo que habían ahí venidos de todas las naciones del mundo. Vemos cómo, aun cuando habían personas de diferentes lugares y por lógica, y lo da a entender además el texto, también diferentes lenguas, la presencia del Espíritu Santo hace que desde esa diversidad, que en sí es también don del impulso del Espíritu Santo, se cree también una unidad, ya que el hecho de la diversidad de lenguas no se convertirá en ese momento en un obstáculo, sino que se comprendían todos, aún hablando diferentes idiomas. Aquí la diferencia se convierte en riqueza. La unidad ha sido siempre un desafío para el mundo y la Iglesia, porque a raíz de la división es que se generan otros males y flagelos que no permiten una adecuada convivencia. El mensaje que podemos recoger es el hecho de que exista diversidad no debe en ningún caso significar o división o descomunión. El hecho de que exista diferencias no debe provocar intolerancia. Es el Espíritu Santo que como un don permite que exista unidad aún en medio de la diferencia y la diversidad. Es el Espíritu Santo que ayuda a vivir de la tolerancia y el mutuo entendimiento. Entendimiento que además nace por el hecho de que gracias a la ayuda del Espíritu Santo somos también capaces de aceptar al otro y no verlo como rival o enemigo. Gracias al Espíritu Santo, la diferencia se aprovecha para
complementarnos los unos a los otros. Pidamos en este día en que vivimos un nuevo Pentecostés, que la venida del Espíritu Santo signifique para todos nosotros, como bolivianos, el tener el valor para defender y acompañar a las víctimas de formas de violencia sexual y buscar justicia y dejar de lado enfrentamientos y enemistades, que seamos capaces de construir una sociedad unida en base a la tolerancia, respeto y aceptación del otro, aun cuando no comulguemos política religiosa o ideológicamente, o incluso aun cuando seamos de diferentes regiones, Oriente, Valle, Occidente, que aprendamos a dialogar en base al respeto. Es desde la diversidad que seremos capaces de construir una sociedad que busque el bien de todos. Nos lo dice San Pablo en la segunda lectura. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. La presencia del Espíritu Santo nos permite salir de nuestros egoísmos e intereses personales para pensar en los demás, para trabajar por el bien de los demás y por beneficio, y no por beneficio propio. La misión de la Iglesia durante siglos ha sido que en su tarea evangelizadora va realizando también numerosas obras en salud, educación, promoción humana, defensa de los derechos humanos y cuidado de los pobres y vulnerables. Y debemos reconocerlo también, como lo hemos ido escuchando estos días, que dentro de la Iglesia hay personas que, llevados por el pecado, han abusado de menores. Eso, queridos hermanos, es un crimen frente a la sociedad y frente a la Iglesia, es un grave delito, que todos debemos trabajar, porque además, y lo decimos con pesar, este flagelo no solo ocurre dentro de la Iglesia, sino también en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Esas acciones están lejos de proceder de aquel Espíritu Santo que busca el bien de todos, el bien común. Por eso es también necesario pedir hoy esa presencia en nuestras vidas, esa presencia del Espíritu Santo que, como lo hemos escuchado en la secuencia, le decimos: suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. El evangelista San Juan nos presenta un texto, diríamos, post-pascual, es decir, un texto que forma parte de los relatos de las apariciones después de la resurrección de Jesús. Algunos elementos que quisiera subrayar a continuación. Dice que los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor. ¿Qué había ocurrido? Jesús había sido llevado a un juicio injusto que terminó con su muerte en la cruz, entregando así la vida por nosotros. Al principio los discípulos tenían miedo a pasar por lo mismo, ya que se sabía que también buscaban a quienes eran parte del grupo de Jesús. Debemos saber, queridos hermanos, que el miedo nos paraliza, nos lleva a escondernos, a encerrarnos, a acallar la misión que tenemos de anunciar la buena noticia. Por eso debemos siempre buscar no caer en ese miedo atemorizante, en ese miedo paralizador que busca callar nuestra voz, aún frente a la persecución o a la calumnia injustificada. Debemos manifestar nuestra valentía. Podemos preguntarnos, ¿de dónde nos viene esa valentía? ¿De dónde vino esa valentía a los discípulos? Y la respuesta es evidente: de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Dice el texto del Evangelio: llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. La paz que Jesús anuncia no es una paz como la del mundo. Él mismo lo dijo, que busca ausencia de problemas. No significa que no pasemos por dificultades. La paz que nos anuncia Jesús es su presencia, presencia que nos ayuda a superar momentos difíciles, presencia que nos anima a continuar anunciándolo. Por eso es que se pone en medio de ellos. Ese estar en medio no es solo una simple referencia de ubicación,
Es la afirmación que si ponemos a Jesús en medio de nuestra vida, en medio de nuestra comunidad, los miedos se alejan y surgirá la valentía para llevar adelante nuestra misión como discípulos y discípulas, como iglesia. Además, dice el texto, mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Unas manos y un costado que todavía contaba con las huellas de su pasión, de todo aquello por lo que había sufrido Jesús. Estas semanas hemos sido testigos de que en el interior de la iglesia se han cometido abusos a menores. Hemos pedido perdón. Sabemos que no es suficiente, por eso debemos comprometernos todos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que hechos tan terribles se repitan o queden en la impunidad. Debemos trabajar juntos desde lo que nos toca hacer para crear ambientes sanos y seguros para los niños, adolescentes, jóvenes y toda persona. Y digo trabajar juntos porque la lucha contra el abuso sexual conlleva un cambio profundo en cada uno de nosotros para estar siempre atentos a cualquier peligro que corran niños, jóvenes o personas vulnerables. No ayuda si solo algunos son los que nos comprometamos para el trabajo. Como lo decía el Papa Francisco, el abuso sexual por parte del clero y su encubrimiento ha dejado una herida indeleble en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, debido al daño causado a tantas personas. Como obispos comprometemos nuestras acciones para apoyar a las víctimas, escuchándolas y acompañándolas, procurando que puedan reconstruir sus vidas, sabiendo que el abuso provoca heridas muy profundas. Además, nos comprometemos a denunciar e investigar los hechos y buscar que tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad civil se haga justicia, con un decidido compromiso de trabajo en la prevención y protección de los menores. En el relato evangélico, Jesús por segunda vez concede la paz a sus discípulos y en esta oportunidad también les envía, infundiendo en ellos el Espíritu Santo. Dice el texto, les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. E inmediatamente continúa, al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Aquí tenemos también algunos elementos que vale la pena los consideremos. La paz de Jesús, su presencia en nuestra vida, nos impulsa a comunicarla, porque es una presencia transformadora, una presencia que consigue cambiar nuestras vidas, darle sentido. Y eso, quien lo vive auténticamente, no podrá callar. En el contexto del relato estamos hablando además de la presencia del resucitado. Decíamos al principio que hoy concluye el tiempo de Pascua. Hemos experimentado 50 días de encuentro gozoso con Cristo resucitado. Toca ahora anunciarlo. Toca anunciarlo en lo cotidiano de nuestra vida. Y para ello, el mismo Jesús sopla en nosotros el Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que nos impulsa a ser misioneros, a comunicar la nueva vida que brota del acontecimiento de la resurrección y que se concretiza en la presencia del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Recordemos que el entusiasmo evangelizador y misionero de las primeras comunidades no hubiera sido posible sin la fuerza del Espíritu del resucitado. Esta fuerza y presencia que les hace salir del miedo, que les hace realizar milagros en nombre de Cristo, que les hace dar testimonio con sus propias vidas, aún incluso en un contexto adverso de persecución. En este sentido, nunca como ahora, es que debemos unir nuestras voces para decir como comunidad de creyentes, Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. No quiero finalizar esta reflexión sin hacer referencia a lo que ayer celebrábamos, el Día de las Madres.
aunque un día después expreso una felicitación a cada una de las madres que están presentes en esta celebración y aquellas madres que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Dios bendiga sus vidas y que su ejemplo de entrega, fidelidad y amor sea debidamente recompensado. Quiero además agradecer su presencia maternal en la iglesia, la contribución que hacen, por un lado educando en la fe a los hijos y por otro apoyando en la evangelización, es un aporte muy apreciado, lo decía ya nuestro Papa Francisco. Las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Son ellas, decía el Papa, frecuentemente las que transmiten el sentido más profundo de la práctica religiosa. Recordemos también a las madres que fueron al cielo, las encomendamos en esta Eucaristía. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros y por todas las madres, que al igual que en Pentecostés, desde el cenáculo, invoque para la Iglesia el Espíritu Santo, para que nos renueve, impulse y anime nuestra misión. Amén.